Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, podemos arrancar. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a la Universidad del Istmo que me dio la oportunidad de estar acá y por supuesto a los campuseros que estén viendo esta presentación. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible en cuanto a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero les voy a compartir un poquito sobre mi investigación. Yo soy investigador científico de un laboratorio nacional acá en Panamá y les voy a hablar sobre regeneración de tejidos con nanotecnología. Y mira, viendo algunas de las presentaciones del Campus Party, lo que me queda claro es que este evento es sumamente importante para todos los temas de tecnología, de innovación. Y uno de los principales mensajes que quisiera que se llevaran de esta presentación es el hecho de por qué decidir estudiar carreras técnicas, científicas, seguir estudiando, entrar a maestrías y doctorados para especializarse y verlo como una herramienta que les va a permitir a ustedes tener ese conocimiento profundo que también les va a permitir innovar en el área científica, pero por supuesto en otras zonas u otras regiones que surjan donde se necesite personas con las capacidades para innovar. Entonces, no puedo dar esta presentación sin dejar de hablar de Indicasat. Yo creo que tanto afuera de Panamá como dentro del mismo país, todavía hay varias personas que no conocen Indicasat. Panamá quizás es conocido por su café, por Roberto Durán, por la ciudad que está creciendo y por la gran biodiversidad que tenemos como nuestros países vecinos. Pero aquí en Indicasat nosotros también queremos que Panamá sea conocido por la ciencia de alta calidad que se hace en este país. Indicasat es un laboratorio nacional de investigación que está justo al frente del Canal de Panamá, con instalaciones de referencia a nivel regional en cuanto al equipamiento para poder hacer investigación científica. Y pues no voy a entrar en detalles, pero tenemos distintos centros de investigación que al final se enfocan en tres principales áreas que son biotecnología, biomedicina y la biodiversidad que tenemos acá en Panamá. Entonces, la justificación de lo que les voy a hablar hoy es más que todo un tema que está afectando a toda la población, y ese es el envejecimiento de la población. A nivel mundial, esto se está viendo, la población está envejeciendo y en Panamá no se escapa de esto. Estas gráficas son conocidas como pirámides poblacionales y como pueden ver en 1950 la pirámide era realmente una pirámide, donde la mayoría de la población es población joven y los adultos mayores pues son el menor porcentaje de esa población. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y científicos y los medicamentos y todos estos avances que hemos tenido, podemos ver que ahora la población está viviendo más tiempo. Y eso lo que causa es que hay una distorsión en la pirámide poblacional y lo que significa es que ahora algo bueno, que es vivir más tiempo, está también trayendo consigo la incidencia, una mayor incidencia de enfermedades crónicas y otro tipo de enfermedades que también tenemos que atender, porque no simplemente queremos vivir más tiempo o más años, pero queremos vivir una vida con mejor calidad de vida. Entonces, la investigación que hacemos en mi grupo y en Indicasat está enfocada en algunas de estas enfermedades crónicas como la osteoporosis, los derrames cerebrales, el cáncer. Y el ángulo desde el que yo me acerco a estos problemas en mi grupo de investigación es el tema de la regeneración de tejidos. Y la regeneración se ha venido hablando desde los tiempos de la mitología griega, con la historia de Prometeo y el hecho de que venía un águila a comerle el hígado todos los días por el resto de su vida por un castigo que le dio Zeus. Y eso, lo interesante es que el hígado es uno de esos órganos que tenemos en nuestro cuerpo que sí presenta algo de capacidad regenerativa. Pero saliendo de la mitología y regresando a la biología, lo interesante es que sí hay muchos organismos que presentan esta capacidad increíble de regenerar sus distintas partes. Y uno de estos animalitos es este que estoy mostrando aquí, no sé cuántos los conocerán, pero este se conoce como un axolotl, que es una especie de salamandra nativa de México, que cuando le cortas una de sus extremidades, en cuestión de días comienza a formar lo que se conoce como un blastema, que es una masa de células que comienzan a pasar por este proceso de borrado de disco duro, donde antes había piel, hueso, músculo, ahora esas células comienzan a convertirse en las famosas células madres, y en cuestión de semanas son capaces de regenerar todas las partes de esa extremidad tal y como estaba antes. Y pues hay mucha investigación tratando de entender, este animalito se ha estudiado por cientos de años para tratar de entender cómo se dan esos procesos regenerativos. Entonces, en nuestro grupo eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos creando nuevos biomateriales o materiales que van a ser utilizados dentro del cuerpo humano
y los evaluamos a nivel in vitro con distintos modelos celulares para tratar de entender, uno, por un lado, las propiedades de ese material y por el otro lado, cómo las células están interactuando con ese material. Y luego también utilizamos técnicas de bioinformática y de imagenología para tratar de caracterizar esos procesos regenerativos en el cuerpo humano o en el de un animal. Entonces yo les voy a dar dos ejemplos de cómo nosotros hemos utilizado la nanotecnología para tratar de promover la regeneración en distintos tejidos. Y los que voy a hablar es sobre una aplicación para el hueso y una aplicación para el cerebro. En el caso del hueso, nosotros tenemos un material, si vemos al hueso como un material bastante complejo a distintas escalas. A la escala macro, nosotros podemos ver al hueso como un material muy complejo y por eso tenemos tantos huesos con distintos tamaños y distintas formas, porque dependiendo a la función que vaya a hacer, tiene que tener una forma y un tamaño específico. Pero si vamos adentrándonos a ese hueso, pues nosotros podemos ver que efectivamente hay dentro del hueso distintos tipos de células. Una de estas células, que es la que está aquí en el medio, que se llama osteoclasto, o marcado con la OC, su trabajo es literalmente degradar el hueso y crear estas lagunas microscópicas en la superficie del hueso en áreas que han sufrido desgaste, ya sea por uso o por lesiones, nos caemos, nos golpeamos, y pues él va a esas zonas donde puedan haber microfracturas y daño a degradar el hueso en esa zona. Lo interesante es que justo donde él hace esa degradación, queda también esta rugosidad a nivel nanoscópico, ¿verdad? Que lo interesante es que esta combinación de micro y nano rugosidad es lo que parece llamar a este otro tipo de células que se llama osteoblastos para que vayan a esa región y sea justo en ese lugar donde ellas comiencen a producir nuevo hueso. Entonces, si lo vemos de manera esquemática, nosotros podemos pensar entonces que para diseñar un implante de titanio que sea lo más efectivo, nosotros vamos a tener que diseñarlo para que interactúe a nivel de la macroescala entre el tejido y el implante, pero también a nivel de la microescala, a nivel de interacción entre la célula y la superficie de ese biomaterial, y por supuesto entonces también vamos a tener que diseñarlo a nivel de la nanoescala, para que las proteínas que se absorben en la superficie de este biomaterial que están en la sangre y en los fluidos biológicos, luego entonces sean las que interactúen directa e indirectamente con las proteínas que están en la superficie o en la membrana citoplasmática de estas células que al final son las que colonizan la superficie del implante. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo nosotros creamos esta nanotecnología para poder atender todos esos niveles de complejidad? Nosotros comenzamos con superficies de titanio que normalmente saldrían de una máquina de producción de implantes y la superficie se ve algo como esto, es una superficie lisa, relativamente lisa, con las típicas líneas del maquinado, del proceso de fabricación de la superficie, ¿okay? Pero no hay ninguna estructura claramente descriptible o evidente en la superficie. A esta superficie, después de hacerle un tratamiento que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio, nosotros podemos convertirla en algo como esto. Aplicando técnicas de oxidación controlada de la superficie, nosotros podemos crecer estructuras nanoscópicas en la superficie que aumentan considerablemente la rugosidad de ese implante. Y pues eso lo que a nosotros nos permite entonces es aplicar estas técnicas en implantes comerciales como implantes de espina dorsal o implantes dentales y luego entonces comenzar a evaluar cómo estas superficies mejoran el desempeño de los implantes. Y eso por supuesto lo evaluamos utilizando modelos in vitro o in vivo en animales para tratar de evaluarlo. Esta imagen que están viendo aquí es interesante porque lo que muestra es una célula, ¿okay? Lo que ven ahí en morado es una célula del hueso que se llama osteoblasto, como les había mencionado antes, y les permite entonces ver también cómo esa célula efectivamente logra interactuar, no solo con la macro o micro rugosidad de la célula, pero también con las nanoestructuras que están en la superficie de este implante. Y por supuesto, pues hemos hecho muchísimos, nosotros hemos logrado patentar esta nanomodificación de la superficie del titanio y poder demostrar con otras técnicas que efectivamente es posible crear estas nanoestructuras tanto en implantes dentales como en espina dorsal y que la respuesta biológica es adecuada. Entonces, esa misma historia es la que nosotros ahora más recientemente hemos estado utilizando, esa misma metodología para aplicarla en la regeneración cerebral.
pues el problema específico que estamos tratando de atender en este caso es el tema de los derrames cerebrales o las enfermedades cerebrovasculares, que son una de las principales causas de muerte y de discapacidad a nivel mundial. Y nuevamente, Panamá, y estoy seguro que muchos de los países de la región no se escapan de esto. Entonces, el problema es que cuando ocurre un bloqueo de alguno de los vasos sanguíneos en el cerebro, ya sea por un ataque isquémico o si hay una ruptura de uno de estos vasos sanguíneos por un ataque hemorrágico, inmediatamente va a haber una zona del cerebro que se va a ver afectada por la falta de oxígeno y de nutrientes. Y las neuronas que tenemos en nuestro cerebro son sumamente hambrientas para estas dos cosas, nutrientes y oxígeno para poder funcionar. Y no tiene que pasar mucho tiempo sin esos elementos para que las neuronas entonces comiencen a morir. Y por eso es que cuando una persona sufre un derrame cerebral, la mejor herramienta que tenemos hasta el momento, hoy en día, es llevar a esa persona lo más rápido posible al doctor. Porque si se logra remover ese bloqueo isquémico o del ataque cerebrovascular, entonces el paciente tiene muchas probabilidades de volver a recuperar sus habilidades cognitivas y motoras. Pero si llegan a pasar más de 3 o 4 horas, el paciente entra en lo que se conoce como la fase crónica de la enfermedad. Y lo que comienza a ocurrir es que hay una muerte progresiva de días, semanas y hasta meses de muerte neuronal que le dificulta muchísimo al paciente recuperar sus habilidades. Entonces, la pregunta que nosotros teníamos era, ¿es posible desarrollar un material que en conjunto con células madres nosotros pudiéramos introducir en una lesión isquémica o una lesión de un ataque cerebral, cerebrovascular, y tratar de entonces parar esa muerte neuronal y en el mejor de los casos revertir algunos de esos daños, por supuesto diseñando ese material a nivel microscópico, como habíamos hablado anteriormente, y también a nivel nanoscópico para poder realmente controlar el comportamiento de estas células madres que van a estar creciendo. Entonces, les voy a presentar muy brevemente algunos resultados que publicamos recientemente este año y que, pues, básicamente lo que mostramos es el cerebro al final es un órgano sumamente complejo. Tiene distintas subregiones, cada subregión tiene distinto número de células, tanto de neuronas como de otros tipos de células que no son neuronas. Y por eso es muy importante, uno, saber en qué región del cerebro ocurre el daño, pero dos, también qué fuente de material vamos a utilizar para reparar esa zona del daño. Entonces, ahora mismo nosotros estamos evaluando dos posibles hipótesis, ¿verdad? Que esa reparación se dé por la ruta tradicional, que es que esas células madres son las mismas células que se convierten en neuronas y luego entonces comienzan a reparar el tejido dañado, o que esas células madres logran producir factores que efectivamente llaman a las células nativas de ese paciente o de ese animal, en el caso de que estemos haciendo pruebas en animales todavía, para tratar de ver si es posible recuperar esa lesión. Entonces, lo que hacemos es básicamente tomar cerebros porcinos, cerebros de cerdo, y procesar las distintas regiones del cerebro, en este caso el córtex, el cerebelo y el resto de las áreas, por separado, para luego entonces nosotros procesarlas con una técnica que se conoce como descelularización de la matriz extracelular. Y lo que estamos haciendo literalmente es básicamente separar las células del animal del tejido para luego entonces quedarnos solamente con la matriz extracelular, que lo interesante es que con un animal como el cerdo, las proteínas que forman esa matriz extracelular tienen mucha similitud con las proteínas que nosotros tenemos en nuestra matriz extracelular como seres humanos. Y luego es ese material el que nosotros utilizamos justamente para evaluar el control de calidad del que esté bien procesado, pero también para evaluar si nosotros somos capaces de crecer células en este material. Y muy brevemente, después de haber hecho muchos estudios de caracterización para entender realmente qué es lo que tenemos en estos materiales, nosotros somos capaces de crecer células en un cuarto de cultivo con todas sus herramientas necesarias y crecer células en un grupo control de manera muy sencilla, ¿no? Donde no exponemos a estas células a ningún tratamiento y a estas células les gusta crecer en lo que se conoce como colonias esféricas. Y luego otro grupo experimental donde nosotros sí exponemos a estas células ya sea a un control positivo, a un factor que sabemos que las diferencian, o a nuestro biomaterial. Y podemos ver entonces que efectivamente estas células comienzan a producir estas estructuras muy similares a los axones de una neurona, lo que significa que efectivamente están en un ambiente que les gusta, que es conducivo a la maduración neuronal.
Y pues estos análisis los tenemos que hacer apoyándonos en todas las herramientas disponibles que tengamos a la mano. Una de ellas, muy importante, es el análisis de imágenes a través de programas como Fiji o ImageJ, y que nos permiten a nosotros hacer cuantificación de lo que estamos viendo en las distintas imágenes para poder validar que lo que estamos viendo es cierto. Y aquí pueden ver uno de los resultados de esta publicación que hicimos, donde básicamente todos los grupos que evaluamos, controles negativos, controles positivos, y todos los grupos experimentales, cuando los cuantificamos, mostramos que efectivamente nuestro biomaterial es capaz de diferenciar estas neuronas a un nivel mayor que el control negativo, que es muy interesante y era uno de los puntos más importantes que estábamos tratando de hacer. Al final, ahora mismo estamos haciendo evaluaciones no solo con modelos in vitro y líneas celulares, sino que también hemos hecho evaluaciones con cultivos primarios, donde tomamos literalmente células neuronales del cerebro de un animalito y logramos entonces demostrar que estas células, que son muy difíciles de crecer, pueden crecer en nuestros biomateriales y crecen con una estructura, una fisiología bastante similar a la que se esperaría naturalmente. Entonces, a futuro nosotros vamos a seguir haciendo estudios en estas líneas para poder efectuar diferenciación neuronal, ahora hablando con neural stem cells o células madres neurales que tienen una capacidad de diferenciarse a distintos tipos de células. Y el objetivo a muy largo plazo, por lo menos para la investigación que estamos haciendo acá en Panamá, es eventualmente llegar a algo como esto, donde nosotros, quizás no para el cerebro, pero sí para otros tejidos como el tejido de los pulmones, tejido cardíaco y otros tejidos, poder descelularizar órganos completos y poder repoblarlos con células madres del paciente que lo necesite para luego entonces hacerlos funcionar una vez más y poder ayudar con estos grandes problemas que hay actualmente de demora o de esperas para trasplantes de órganos, etc. Entonces estoy avanzando bastante rápido porque sé que el tiempo es corto, pero quería terminar la presentación, por supuesto llegando al tema que probablemente muchos otros expositores han tocado, y es esta nueva realidad en la que nos encontramos con el COVID. Yo les he mostrado sobre regeneración, les he mostrado sobre la investigación que veníamos haciendo en nanotecnología, pero la realidad es que el COVID ha afectado a todos y todo lo que veníamos haciendo le ha puesto pausa a muchas de las investigaciones que nosotros veníamos adelantando, y al final de buena manera, porque en realidad nos ha dado la oportunidad de poder trabajar en conjunto para atender este gran problema que tenemos a nivel mundial. Y yo creo que ya todos están muy familiarizados con imágenes como estas, donde o vemos las calles completamente vacías por temas de las cuarentenas o temas de que la gente pues está preocupada y no quiere salir a exponerse ante el virus, o tienen que hacerlo con sus mascarillas y cubriéndose y protegiéndose mucho. Pero por supuesto otras escenas un poco más preocupantes o más invasivas, como las pruebas que hay que hacerse ahora para saber si uno tiene el virus o no lo tiene, y pues por supuesto al punto al que no queremos llegar, pero que lastimosamente un porcentaje importante de personas sí llega, que son los estadios más severos de la enfermedad, donde se necesita entrar a cuidados intensivos y en muchos casos ser ventilado. Y les muestro todo esto porque al final un punto importante que ha quedado claro en esta epidemia es que a pesar de que el virus afecta en teoría a cualquier persona, en realidad el virus no está afectando a todas las comunidades por igual, ¿verdad? O sea, las comunidades más afectadas son las más vulnerables, las que menos recursos tienen, las que viven más hacinadas. Y pues en países en desarrollo como Panamá ha quedado claro también que el hecho de no tener una comunidad científica tan grande o suficientemente establecida ha puesto en riesgo la respuesta país por temas como el diagnóstico, temas como los tratamientos y el acceso a muchos de los insumos, de los equipos y de los medicamentos que se necesitan para hacer esto. Entonces, ha sido sumamente interesante ver cómo la comunidad científica local, a pesar de ser relativamente pequeña, ha respondido al reto y ha tratado de atender esas necesidades causadas por la escasez global de insumos para tratar de innovar. Y ese es el mensaje final con el que quisiera terminar. ¿Cómo podemos innovar? Yo como ingeniero, bioingeniero y trabajando en temas de regeneración, poder tener la oportunidad de trabajar con otros colegas en otros campos, parasitología, inmunología, virología, y tratar de trabajar en conjunto para desarrollar, por ejemplo, los medios de transporte viral que estamos produciendo ahora mismo desde Indicasat para poder atender la gran escasez que hay de estos insumos necesarios para la colecta de muestras. La impresión 3D de una gran cantidad de materiales de protección, de equipo de protección personal o de los hisopos que se necesitan para colectar estas muestras. Todo esto es trabajo que se está haciendo localmente con la experiencia y el conocimiento de la comunidad científica local para poder responder
a estos retos. Inclusive la posibilidad de desarrollar localmente ventiladores mecánicos de emergencia que ayuden al Ministerio de Salud o a las autoridades de salud y los hospitales a tener los equipos necesarios. Todos estos insumos y equipos que les estoy mencionando son equipos que lastimosamente hay escasez global ahora mismo, porque claro, los países que los fabrican son países que también están necesitando estos equipos. Y pues países más pequeños como nosotros, a los que nos cuesta negociar de manera justa con estos países por las cantidades pequeñas que nosotros necesitamos o los precios que podemos pagar, pues nos cuesta conseguirlos. Así que desarrollar estas capacidades y estos inventarios locales termina siendo sumamente importante. Yo le voy a quitar 2 minutos nada más para presentarles este pequeño videito de esta iniciativa que hemos iniciado acá en Panamá de Ventiladores por Panamá, en la que me ha tocado coordinar a los distintos equipos de ingenieros que están trabajando en esto. Y pues los dejo estos 2 minutos con esto. Así que bueno, con eso los dejo. En realidad el mensaje final es ese. Yo creo que el tema de el rol que cumple la comunidad científica en una etapa en la que estamos actualmente con este tema de la pandemia es sumamente importante y yo quiero creer que está haciendo que muchas personas que están entrando a la universidad, que son empresarios o emprendedores o innovadores y quieren meterse a desarrollar nuevas innovaciones, podamos tomar esta situación de dificultad en la que estamos y nos salgamos de ella a través de la innovación para tratar de reactivar nuestras economías, ayudar a los que más lo necesitan y hacerlo con la tecnología y la innovación. Muchísimas gracias.